Imagínate por un momento que has estado caminando durante mucho tiempo por un sendero oscuro, lleno de confusiones, de manipulaciones, de promesas rotas, de emociones torcidas, de palabras que una vez sonaron como amor, pero que en realidad eran control. Has estado en ese sendero por tanto tiempo que, en cierto modo, te has acostumbrado a la oscuridad. Has aprendido a caminar con cuidado, a evitar las trampas, a sobrevivir en un entorno donde cada paso parecía ser juzgado, cada palabra escrutada, cada sentimiento utilizado como arma. Pero algo ha cambiado. Algo profundo. Algo silencioso, pero poderoso. Has comenzado a ver con claridad. A sentirte completo. A reconocer tu propio valor. Has comenzado a caminar hacia la luz, y al hacerlo, has empezado a dejar atrás el miedo, la culpa, la necesidad de justificarte. Has comenzado a reconstruirte, a reconectar contigo mismo, a recordar quién eras antes de que todo esto comenzara. Y es justo en ese momento, en ese instante de despertar, cuando el narcisista, quien una vez creía tener el control total sobre ti, comienza a sentir un miedo que no puede nombrar. Un miedo que no viene de ti, sino de lo que tu despertar representa para él, el colapso de su ilusión. Porque para el narcisista, el control no es solo una táctica. Es su identidad. Es el aire que respira. Es la base de su mundo emocional. Cuando el narcisista ve que estás recuperando tu fuerza, que estás recuperando tu voz, que ya no estás buscando su aprobación, que ya no estás reaccionando a sus provocaciones, no aplaude tu crecimiento. No celebra tu sanación. No se alegra por ti. No. Entra en pánico. Y cuando entra en pánico, comienza a planear. Comienza a buscar una última herramienta, una última estrategia, un último truco sucio que pueda usar para intentar detenerte. Este truco, esta última maniobra, es una de las más peligrosas, no porque sea violenta o evidente, sino porque se disfraza de algo que tú valoras profundamente, la empatía. El narcisista sabe que, aunque hayas despertado, aún llevas dentro un corazón compasivo, una capacidad de entender, de ayudar, de sentir. Y es precisamente eso lo que quiere usar contra ti. No directamente con ira, ni con manipulaciones obvias, sino con una última jugada, una apelación falsa a su propia vulnerabilidad, a su propio dolor, a su propia necesidad de ti. El narcisista, en este momento, comienza a cambiar de táctica. Ya no puede manipularte con los mismos métodos de antes. Ya no puede hacerte dudar con las mismas palabras. Ya no puede controlarte con las mismas estrategias. Por eso, recurre a algo que sabe que puede tocar tu corazón, el dolor. El miedo. La soledad. Y lo hace con una aparente sinceridad, con una falsa vulnerabilidad, con lágrimas que pueden parecer reales, con palabras que pueden sonar profundas, con confesiones que pueden parecer honestas. Puede que diga cosas como, sé que he cometido errores. Pero solo quiero que volvamos a estar bien. O tal vez diga, has cambiado tanto que apenas te reconozco. O incluso, nadie me entiende como tú. Nadie me ha ayudado como tú. Y esas palabras, aunque pueden parecer sinceras, no están hechas para reconectar contigo en verdad. Están hechas para reengancharte, para hacerte dudar, para que te detengas en tu camino de sanación, para que pienses que tal vez, solo tal vez, él también puede cambiar. Porque el narcisista no quiere amor real. No quiere sanación. No quiere una conexión genuina. Quiere control. Quiere que vuelvas a estar emocionalmente disponible para él, para sus juegos, para sus manipulaciones, para sus ciclos. Y por eso, en este momento, recurre a una de sus armas más insidiosas, la empatía. No para curar, sino para atraparte de nuevo. Pero hay algo que el narcisista no entiende, algo que no puede ver, aunque esté justo frente a él, tú ya no eres la persona que una vez fue fácil de manipular. Tú ya no eres la persona que se quedaba en silencio mientras él te hería. Tú ya no eres la persona que se disculpaba por existir. Tú ya no eres la persona que buscaba su aprobación como si fuera la única forma de sentirte valioso.
tú has despertado. Y una vez que despiertas, ya no hay forma de volver a dormir. El narcisista, al ver que no puede ser manipulado de la misma manera, comienza a actuar. Comienza a usar una nueva máscara. La máscara del niño herido. La máscara del alma rota. La máscara del ser vulnerable que necesita ayuda. Puede que hable de su infancia, de su dolor, de su soledad. Puede que diga cosas que antes nunca habría dicho, cosas que incluso pueden sonar profundas, inteligentes, conmovedoras. Pero no es sanación. No es autocompasión. No es crecimiento. Es una estrategia. Es una forma de hacerte sentir que él también está cambiando, que él también está sufriendo, que él también necesita de tu ayuda. Y si caes en esa trampa, si dejas que su dolor te haga dudar, si dejas que sus palabras te hagan sentir que eres el único que puede salvarlo, entonces, sin darte cuenta, estarás de vuelta en el juego. Porque el narcisista no quiere amor. Quiere un rescate. Quiere un salvador. Quiere que te conviertas en su cuidador, en su refugio emocional, en su última fuente de validación. Y lo hace no porque te quiera, sino porque teme perder el control. Porque tu fuerza lo asusta. Porque tu claridad lo expone. Porque tu independencia le recuerda que él nunca ha sido libre. Y entonces, empieza a jugar con tus emociones de una nueva forma. Te habla de sus heridas. Te habla de su pasado. Te habla de cuánto te ha extrañado, de cuánto te ha necesitado, de cómo nadie lo entiende como tú. Y todo eso suena como conexión. Suena como intimidad. Suena como vulnerabilidad. Pero no lo es. Es una representación. Es un teatro emocional que él ha ensayado muchas veces, con muchas personas, con muchos empatas antes que tú. Porque el narcisista ha aprendido a usar tu empatía como un arma contra ti mismo. Sabe que tú, por tu naturaleza, quieres ayudar. Sabe que tú, por tu bondad, quieres creer que todos pueden cambiar. Sabe que tú, por tu corazón, sientes compasión por el sufrimiento ajeno. Y es precisamente eso lo que quiere aprovechar. No quiere sanar contigo. Quiere usarte una vez más. Quiere que te olvides de tu dolor. Quiere que dejes de protegerte. Quiere que dejes de avanzar. Pero tú ya no eres el mismo. Tú ya no estás ciego. Tú ya no estás atrapado en su red. Y por eso, cuando escuchas esas palabras, no respondes como antes. No te derrumbas. No te sientes culpable. No bajas la guardia. Tú ves más allá de las lágrimas. Tú escuchas más allá de las palabras. Tú sientes más allá de la apariencia. Y eso lo asusta. Lo asusta profundamente. Porque ahora, él no solo ha perdido el control. Ha perdido su última oportunidad de recuperarlo. Entonces, el narcisista cambia de táctica una vez más. Comienza a distorsionar la historia. Comienza a decir a otros que eres tú quien ha cambiado. Que eres tú quien no lo entiende. Que eres tú quien lo ha herido. Comienza a hablar de ti como si fueras la causa de su dolor. Comienza a contar una nueva historia, una historia donde él es la víctima y tú eres el villano. Este es el momento en el que el narcisista lanza su última gran mentira, el ataque a tu reputación. Comienza a hablar de ti con otras personas. No siempre de forma directa, no siempre con acusaciones claras, sino con sutilezas. Con insinuaciones. Con frases como, no sé qué le pasó. Intenté ayudar, pero ya no quiere escuchar. O, está distante últimamente. Tal vez está pasando por algo que no puedo entender. Estas palabras, aunque suenen neutrales o incluso compasivas, están diseñadas para sembrar duda. Para hacer que los demás comiencen a verte de forma diferente. Para hacerte sentir que estás solo en tu verdad. Y si caes en esa trampa, si intentas defender tu nombre, si intentas explicar, si intentas justificar, solo caerás en su juego. Porque el objetivo del narcisista no es la verdad. Es el control. Es la percepción.
Es la manipulación social. Pero tú, que ya no estás ciego, que ya no estás roto, que ya no estás bajo su poder, comienzas a ver el patrón con claridad. Comienzas a entender que el narcisista no está interesado en la reconciliación. No está interesado en la verdad. No está interesado en el crecimiento. Está interesado en mantenerte en un estado de confusión, de duda, de culpa. Porque mientras tú estés confundido, seguirás siendo suyo. Mientras tú te preguntes qué hiciste mal, seguirás siendo su espejo emocional. Mientras sigas buscando una explicación lógica a su comportamiento, seguirás siendo su prisionero. Pero tú no eres su prisionero. Tú no eres su herramienta. Tú no eres su espejo emocional. Tú no eres su fuente de validación. Tú no eres su reflejo. Tú no eres su juguete. Tú no eres su objeto de manipulación. Tú no eres su víctima. Tú no eres su historia. Tú no eres su sombra. Tú no eres su historia. Tú no eres su personaje. Tú no eres su ilusión. Tú eres su liberado. Tú eres quien, a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la confusión, has encontrado el camino de vuelta a ti mismo. Tú eres su sobreviviente. No solo en cuerpo, sino en alma. No solo en mente, sino en corazón. Tú eres su testigo. El testigo de su caída, de su desmoronamiento, de su desesperación. El testigo de su desesperada necesidad de control. El testigo de su profunda inseguridad. El testigo de su miedo a ser visto tal como es. Y por eso, por todo lo que has vivido, por todo lo que has sentido, por todo lo que has aprendido, tomas una decisión silenciosa, profunda, inquebrantable, ya no estás interesado en su narrativa. No estás interesado en sus historias. No estás interesado en sus mentiras. No estás interesado en sus promesas vacías. No estás interesado en sus manipulaciones. No estás interesado en sus juegos emocionales. No estás interesado en sus ciclos de idealización y devaluación. No estás interesado en sus promesas de cambio que nunca se cumplen. No estás interesado en sus lágrimas que no vienen del corazón. No estás interesado en sus discursos de arrepentimiento que no vienen del alma. Comienzas a distanciarte. No de forma agresiva, no con odio, no con venganza, no con resentimiento. No con gritos, no con confrontaciones, no con escándalos. Comienzas a distanciarte con una calma que asusta al narcisista. Con una paz que lo confunde. Con una claridad que lo desarma. Con una determinación que lo desespera. Con una fuerza que lo aterra. Porque el narcisista no teme tu ira. Teme tu indiferencia. Porque tu indiferencia no es fría. Es poderosa. Tu indiferencia no es vacía. Es plena. Tu indiferencia no es débil. Es invencible. Comienzas a no responder a sus provocaciones. No porque no tengas palabras, sino porque has entendido que cada palabra que le das, cada reacción que le ofreces, es una forma de darle poder. Y tú ya no estás interesado en alimentar a quien no te nutre. Ya no estás interesado en justificar tu existencia ante quien no sabe amar. Ya no estás interesado en defender tu postura ante quien no escucha. Ya no estás interesado en explicar tu corazón ante quien no tiene uno. Comienzas a no defender tu postura. No porque no tengas razón. No porque no estés en lo cierto. No porque no tengas derecho a hablar. Sino porque has entendido que no necesitas justificar tu lugar en el mundo. No necesitas explicar tu dolor. No necesitas defender tu dignidad. No necesitas probar tu valía. Porque tu valía no depende de su aprobación. No depende de su comprensión. No depende de su mirada. Tu valía está en ti. Siempre lo ha estado. Y ahora, por fin, lo ves. Comienzas a no justificar tus decisiones. No porque no puedas hacerlo, sino porque has entendido que no debes hacerlo. No debes dar explicaciones a quien no te escucha. No debes dar excusas a quien no te respeta. No debes dar razones a quien no te valora.
No debes dar tu tiempo a quien no lo merece. No debes dar tu energía a quien no la devuelve. No debes dar tu amor a quien no sabe qué hacer con él. Y a medida que lo haces, a medida que empiezas a retirarte, a medida que empiezas a soltarte, el narcisista entra en un estado de desesperación que no puede nombrar. No puede nombrarla porque no la reconoce como tal. No puede nombrarla porque no la entiende. No puede nombrarla porque no está acostumbrado a sentirse impotente. No puede nombrarla porque no sabe qué hacer con ella. El narcisista, que una vez creía tener el control absoluto sobre ti, que una vez pensaba que podía manipularte con solo una palabra, que una vez creía que era su reflejo emocional, comienza a sentir que se le escapa el suelo. Comienza a sentir que su mundo, construido sobre mentiras, sobre manipulaciones, sobre control, se tambalea. Y no lo hace por algo que tú digas. Lo hace por lo que tú dejas de hacer, reaccionar. Intenta de nuevo. Y otra vez. Y otra más. Con nuevos llantos. Con nuevas promesas. Con nuevas confesiones. Con nuevas historias. Con nuevas palabras. Con nuevas lágrimas. Con nuevas caras. Con nuevas máscaras. Con nuevos personajes. Con nuevas emociones que no son reales. Con nuevas emociones que son solo herramientas. Con nuevas emociones que son solo tácticas. Pero tú ya no caes. No porque no te toque. No porque no te duela. No porque no sientas nada. Sientes. Sientes profundamente. Pero ya no reaccionas. Ya no te dejas arrastrar. Y con esa comprensión, con esa claridad, con esa fuerza, el narcisista pierde su último recurso. Pierde su última forma de control. Pierde su última oportunidad de mantenerte en su mundo. Y en lugar de aceptarlo, en lugar de rendirse, comienza a atacar. Pero no contigo directamente. Comienza a atacar tu reputación. Comienza a manipular a los demás. Comienza a distorsionar la historia. Comienza a pintarse como la víctima. Comienza a decir que tú lo abandonaste, que tú lo lastimaste, que tú lo devaluaste, que tú lo traicionaste. Pero tú ya no estás interesado en pelear por tu nombre. Ya no estás interesado en defender tu humanidad ante quien no la reconoce. Ya no estás interesado en justificar tu existencia ante quien solo ve poder. Porque has entendido algo que antes no veías, tu verdad no necesita ser aprobada por todos para ser real. Tu sanación no necesita ser comprendida por todos para ser válida. Tu decisión de alejarte no necesita ser justificada por todos para ser justa. Entonces, comienzas a centrarte en ti. En tu paz. En tu bienestar. En tu crecimiento. Comienzas a rodearte de personas que te ven, que te respetan, que te aman de verdad. Comienzas a reconstruir tu vida, no desde el dolor, sino desde la fuerza. No desde la venganza, sino desde la autenticidad. No desde la necesidad de ser comprendido por todos, sino desde la certeza de que tú te comprendes a ti mismo. Y mientras tú construyes, el narcisista se desmorona. No de forma visible, no de inmediato, sino poco a poco. Sus mentiras empiezan a deshacerse. Sus historias comienzan a mostrar grietas. Sus intentos de manipular a otros empiezan a fallar. Y poco a poco, quienes antes lo apoyaban comienzan a notar las inconsistencias, las manipulaciones, las mentiras. Comienzan a darse cuenta de que no estabas loco. Comienzan a darse cuenta de que no estabas equivocado. Comienzan a darse cuenta de que no estabas exagerando. Pero tú ya no necesitas que otros lo vean. Tú ya lo viste. Tú ya lo entendiste. Tú ya lo superaste. Y eso es lo que realmente lo destruye, no que otros lo descubran, sino que tú ya no lo necesitas. No que otros lo vean como manipulador, sino que tú ya no le das poder. No que otros lo llamen mentiroso, sino que tú ya no lo escuchas. Porque el mayor miedo del narcisista no es ser descubierto. Es ser visto. Es ser entendido.
Es ser liberado de su propia mentira. Y tú, al no volver, al no reaccionar, al no defender, al no explicar, al no justificar, al no discutir, le estás diciendo al narcisista algo que él no puede soportar escuchar, ya no te importa su mundo. Ya no vives en su narrativa. Ya no necesitas su aprobación para sentirte completo. Y es en ese momento, en ese instante de silencio, de claridad, de firmeza, que el narcisista comienza a derrumbarse. No físicamente, no de forma visible, sino internamente. Porque el narcisista vive de la energía emocional de los demás. Vive de la reacción. Vive de la atención. Vive del drama. Y cuando esa energía se agota, cuando la reacción se detiene, cuando la atención se desvanece, cuando el drama se acaba, el narcisista queda solo. Y estar solo es su mayor miedo. Pero tú no estás solo. No de verdad. Tú estás contigo mismo. Estás con tu verdad. Estás con tu paz. Estás con tu corazón. Y aunque haya momentos de dolor, de duda, de tristeza, también hay momentos de luz. De risa. De libertad. De descanso. De descubrimiento. De sanación. De amor propio. Porque tú no eres débil. Tú eres fuerte. Tú no eres una víctima. Tú eres un sobreviviente. Y el sobreviviente, una vez que se levanta, ya no vuelve a caer. Porque ha aprendido a distinguir el amor del control. Ha aprendido a diferenciar la conexión de la manipulación. Ha aprendido a reconocer el respeto de la dominación. Y tú, que has salido de esa oscuridad, que has sobrevivido a esa tormenta, que has resistido a esa guerra emocional, ahora eres más que alguien que fue herido. Eres alguien que ha sanado. Eres alguien que ha despertado. Eres alguien que ha elegido vivir en la luz. Eres alguien que ha recuperado su voz. Eres alguien que ha recuperado su paz. Eres alguien que ha recuperado su vida. Y eso es lo que el narcisista jamás podrá entender. Porque él no ha vivido. Ha sobrevivido. No ha amado. Ha manipulado. No ha crecido. Ha ocultado. Y al final, cuando tú te levantas, cuando tú caminas lejos, cuando tú construyes, él se queda atrás. Solo. Herido. Vacío. Y tal vez, por primera vez, siente el peso de su propia soledad. Pero no se atreve a enfrentarla. Porque enfrentarla significaría ver la verdad. Y la verdad es algo que él no está preparado para ver. Por eso, mientras tú construyes, él se desvanece. Mientras tú sanas, él se pierde. Mientras tú avanzas, él se queda en el pasado. Mientras tú floreces, él se marchita. Y tú, desde tu lugar de claridad, no lo compadeces. No lo odias. No lo persigues. No lo necesitas. Simplemente lo dejas ir. Y en ese dejar ir, encuentras la paz. Y en esa paz, construyes tu futuro. Y en ese futuro, eliges el amor. El amor real. El amor genuino. El amor que no manipula, que no controla, que no abusa. El amor que te ve, que te valora, que te respeta. El amor que no te hace sentir pequeño, sino que te hace sentir libre. ¿Qué significa este momento para ti? Significa que has aprendido a proteger tu energía. Que has aprendido a no permitir que nadie use tu bondad como una herramienta para herirte. Que has aprendido a no confundir la compasión con el perdón. Que has aprendido a no confundir el amor con la sumisión. Que has aprendido a no confundir la conexión con la dependencia. Significa que has aprendido a vivir desde tu verdad. Que has aprendido a no necesitar la aprobación de quien no sabe amar. Que has aprendido a no buscar respuestas en quien no tiene preguntas. Que has aprendido a no dar tu corazón a quien no puede recibirlo con respeto. Significa que has aprendido a no vivir en la culpa. Que has aprendido a no cargar con emociones que no te pertenecen.
¿Qué has aprendido a no sentirte responsable por el dolor de quien no quieres sanar? ¿Qué has aprendido a no convertir tu empatía en una cadena que te ate a una persona que no te ve? Significa que has aprendido a no responder desde el miedo. ¿Qué has aprendido a no defender desde la confusión? ¿Qué has aprendido a no explicar desde la desesperación? ¿Qué has aprendido a no luchar por algo que nunca fue tuyo para perder? Significa que has aprendido a no vivir en el pasado. ¿Qué has aprendido a no dejar que el dolor de ayer defina tu vida de hoy? ¿Qué has aprendido a no permitir que la historia de alguien más defina la tuya? ¿Qué has aprendido a no dejar que el miedo de otra persona defina tu futuro? Significa que has aprendido a vivir desde el amor propio. ¿Qué has aprendido a darte el espacio que mereces? ¿Qué has aprendido a darte la paz que te mereces? ¿Qué has aprendido a darte el respeto que te mereces? ¿Qué has aprendido a darte el tiempo que te mereces? Significa que has aprendido a vivir desde la libertad. ¿Qué has aprendido a no necesitar a quien no te necesita? ¿Qué has aprendido a no buscar en los demás lo que solo puedes encontrar en ti? ¿Qué has aprendido a no dejar que el miedo de otra persona defina tu destino? ¿Qué mensaje deja esta historia? Un mensaje claro, profundo, poderoso. Un mensaje que resuena en lo más profundo del corazón de quienes han vivido en silencio, en soledad, en la sombra de alguien que nunca los vio tal como son. Un mensaje que nace no desde el resentimiento, sino desde la comprensión. No desde la venganza, sino desde la sanación. No desde el dolor, sino desde la fuerza. Un mensaje que rompe con todos los estereotipos, con todas las expectativas, con todas las ideas preconcebidas que la sociedad tiene sobre la debilidad, sobre la sensibilidad, sobre la empatía. El mensaje es este: no subestimes a quien ama en silencio. No subestimes a quien ama sin hacer ruido, sin exigir nada a cambio, sin pedir reconocimiento. No subestimes a quien ama sin necesidad de recibir, sin necesidad de dominar, sin necesidad de manipular. Porque esa persona, aunque no hable mucho, aunque no reclame su espacio, aunque no se defienda con gritos, tiene una fuerza silenciosa, una profundidad emocional, una resistencia que no puede medirse con palabras. No subestimes a quien perdona sin condiciones. No a quien perdona por debilidad, sino a quien perdona desde la fortaleza. A quien no perdona para que le devuelvan algo, sino para liberarse de un peso que ya no quiere cargar. A quien no perdona para ser visto como bueno, sino para mantener su paz interior. A quien no perdona para que le digan gracias, sino para no dejar que el resentimiento controle su vida. No subestimes a quien escucha sin juzgar. A quien no interrumpe para corregir, sino que escucha para comprender. A quien no responde con crítica, sino con calma. A quien no usa las palabras como armas, sino como puentes. Porque esa persona, aunque parezca débil, aunque parezca fácil de manipular, aunque parezca dispuesta a aguantar cualquier cosa, en realidad esconde una fuerza inquebrantable. Una fuerza que no se ve a simple vista, pero que late en cada decisión que toma, en cada paso que da, en cada límite que establece, en cada momento en el que decide no volver a caer en el juego de quien solo sabe herir. Un mensaje que rompe con el estereotipo de que el empático es vulnerable. Al contrario, el empático es una de las personas más fuertes que existen. Porque no se levanta una vez. Se levanta una y otra vez. Se levanta cada mañana, aunque el dolor esté presente. Se levanta cada vez que respira, aunque el miedo aún esté en su cuerpo. Se levanta cada vez que decide no responder a una provocación, aunque su corazón tiemble. Se levanta cada vez que elige no volver, aunque las emociones le digan lo contrario. Se levanta cada vez que se mira al espejo y se dice: estoy aquí. Estoy vivo. Estoy sanando. Y no volveré a caer. Porque el empático no se levanta solo una vez. Se levanta una y otra vez. Hasta que el dolor se convierte en fortaleza. Hasta que el miedo se convierte en claridad. Hasta que el sufrimiento se convierte en sabiduría. Hasta que la confusión se convierte en entendimiento. Hasta que la culpa se convierte en autoconocimiento.
Hasta que el abandono se convierte en autocompasión. Hasta que el control se convierte en libertad. Porque el empático no solo sobrevive. El empático se transforma. Se transforma no en alguien frío, no en alguien vengativo, no en alguien que replica los patrones del narcisista. Se transforma en alguien que aprendió a vivir desde el amor, desde la autenticidad, desde la paz. Se transforma en alguien que entiende que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en callar cuando debe. En alguien que entiende que la verdadera valentía no está en enfrentar al mundo, sino en enfrentar sus propios miedos. En alguien que entiende que la verdadera libertad no está en dominar, sino en soltarse. Un mensaje que nos recuerda que no todo el mundo que parece frágil lo es. Que no todo el mundo que parece débil lo es. Que no todo el mundo que parece vulnerable lo es. A veces, la verdadera fuerza no grita. No se impone con violencia. No se anuncia con fanfarria. La verdadera fuerza se siente. Se vive. Se percibe en la mirada, en el silencio, en la paz que irradia quien ya no necesita demostrar nada a nadie. La verdadera fuerza se percibe en la persona que, a pesar de haber sido herida una y otra vez, no responde con odio. En la persona que, a pesar de haber sido manipulada, no se convierte en manipulador. En la persona que, a pesar de haber sido abandonada emocionalmente, no se cierra al amor. En la persona que, a pesar de haber sido utilizada, no deja de dar. En la persona que, a pesar de haber sido herida, no pierde su humanidad. La verdadera fuerza no se mide en gritos. Se mide en silencios. En los silencios que toman decisiones. En los silencios que no necesitan explicaciones. En los silencios que no responden a provocaciones. En los silencios que no se dejan arrastrar por el drama. En los silencios que se convierten en fronteras invisibles, pero impenetrables. La verdadera fuerza no se mide en la cantidad de palabras que dices. Se mide en la profundidad de lo que callas. En la forma en que eliges no defender tu dignidad ante quien no la ve. En la forma en que eliges no explicar tu dolor ante quien no te escucha. En la forma en que eliges no justificar tu existencia ante quien no te valora. La verdadera fuerza se mide en cómo una persona se levanta después de haber sido golpeada una y otra vez. En cómo sigue caminando aunque sus piernas tiemblen. En cómo sigue amando aunque su corazón haya sido roto. En cómo sigue creyendo en la bondad aunque haya conocido la oscuridad. En cómo sigue siendo compasivo aunque haya sido traicionado. Y es precisamente por eso que no debes subestimar al empático. Porque el empático no es alguien que se rinde. El empático es alguien que, incluso en la oscuridad, sigue buscando la luz. Es alguien que, aunque haya sido herido profundamente, no pierde su capacidad de sentir. Es alguien que, aunque haya sido manipulado, no pierde su bondad. Es alguien que, aunque haya sido utilizado, no pierde su compasión. El empático no es vulnerable. El empático es poderoso. Su poder no está en la dominación, ni en la violencia, ni en el control. Su poder está en la conexión, en la empatía, en la claridad. Su poder está en la capacidad de ver a través de las mentiras. En la capacidad de reconocer el dolor ajeno sin dejarse consumir por él. En la capacidad de entender sin caer en la trampa de la manipulación. Un mensaje que nos recuerda que no todo el mundo que parece frágil lo es. A veces, la verdadera fuerza no se muestra en la superficie. No se anuncia con fanfarria. No se impone con autoridad. La verdadera fuerza se siente en la mirada que no se desvía. En el silencio que no es rendición, sino elección. En la paz que irradia quien ya no vive en la reacción, sino en la decisión consciente. La verdadera fuerza se percibe en la persona que, aunque haya sido herida, no se cierra al mundo. En quien, aunque haya sido traicionado, no pierde su capacidad de amar. En quien, aunque haya sido manipulado, no se vuelve cínico. En quien, aunque haya sido utilizado, no deja de dar. En quien, aunque haya sido herido profundamente, no deja de sanar. Y es en ese proceso,
en esa transformación, en esa evolución, donde el empático no solo se salva a sí mismo. El empático salva a quienes lo ven, a quienes lo escuchan, a quienes lo sienten cerca. Porque su transformación no solo es personal. Es colectiva. Su sanación no solo es individual. Es inspiración. Su despertar no solo es suyo. Es contagioso. Porque cuando alguien que ha sido herido profundamente se levanta, no solo se salva a sí mismo. Se convierte en una guía para otros. Se convierte en un faro para quienes aún están en la oscuridad. Se convierte en un recordatorio de que no estás solo. De que no estás loco. De que no estás roto. De que no estás perdido. Porque el empático, al sanar, no solo se reconstruye a sí mismo. También da permiso a otros para hacerlo. Al verlo, al escucharlo, al sentir su presencia, otras personas empiezan a preguntarse, si él o ella pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y esa pregunta, esa chispa, esa duda liberadora, puede encender el fuego de la sanación en otros. Un mensaje que nos enseña que el verdadero poder no está en dominar, sino en liberarse. No está en controlar, sino en soltarse. No está en manipular, sino en sanar. Porque el poder verdadero no se ejerce sobre otros. Se vive desde uno mismo. El poder verdadero no se demuestra con la sumisión de los demás. Se demuestra con la libertad de uno. El verdadero poder no se mide en cuántas personas tienes bajo tu control. Se mide en cuánto control has recuperado sobre tu propia vida. El verdadero poder no se demuestra en cuántas personas admiran tu imagen. Se demuestra en cuánto respeto te has dado a ti mismo. El verdadero poder no se mide en cuánto daño puedes hacer. Se mide en cuánto amor eres capaz de dar, incluso después de haber sido herido. Porque el empático, al no responder a la manipulación, al no caer en el juego, al no volver a buscar a quien lo utilizó, está ejerciendo el mayor poder posible. El poder de elegir su propia paz por encima de la necesidad de demostrar algo a quien no quiere verlo. El empático enseña, sin palabras, que no necesitas gritar para ser escuchado. Que no necesitas controlar para tener poder. Que no necesitas dominar para ser importante. Que no necesitas manipular para ser visto. Que no necesitas venganza para ser fuerte. Que no necesitas guerra para ser valiente. El empático enseña que el verdadero poder no está en la dominación, sino en la autenticidad. No está en el control, sino en la conexión. No está en la manipulación, sino en la honestidad. No está en la mentira, sino en la verdad. No está en el miedo, sino en la libertad. Y el empático, al hacerlo, no solo se salva a sí mismo. Salva a quienes lo ven, a quienes lo escuchan, a quienes lo sienten cerca. Porque al ver a alguien que ha sido herido profundamente y que, a pesar de todo, decide no volver, decides no manipular, decides no controlar, decides no mentir, decides no dañar, eso no solo es una victoria personal. Es una victoria colectiva. Es una victoria para la humanidad. Es una victoria para el amor. Para la empatía. Para la verdad. Porque el empático, al sanar, no solo se salva a sí mismo. El empático salva a quienes lo ven, a quienes lo escuchan, a quienes lo sienten cerca. Porque les muestra que no están solos. Les muestra que no están locos. Les muestra que no están solos. Les muestra que no están perdidos. Les muestra que sí pueden levantarse. Que sí pueden reconstruirse. Que sí pueden reconectar. Que sí pueden recuperar su vida. Porque el empático no solo camina por su propio camino de sanación. También ilumina el camino para otros. Porque al caminar en silencio, al caminar con dignidad, al caminar con claridad, al caminar con paz, el empático se convierte en una luz para quienes aún están en la oscuridad. Una luz que no grita, que no se impone, que no se anuncia. Una luz que simplemente está allí. Silenciosa. Fuerte. Verdadera. Y es por eso que el mensaje que deja esta historia es tan poderoso.
Porque no habla de venganza, no habla de guerra, no habla de lucha. Habla de sanación. Habla de reconexión. Habla de reconstrucción. Habla de autoestima. Habla de amor propio. Habla de libertad. Habla de paz. Habla de autenticidad. Habla de alguien que, después de haber sido herido profundamente, decide no volver a ser víctima. Habla de alguien que, después de haber sido manipulado, decide no manipular. Habla de alguien que, después de haber sido controlado, decide no controlar. Habla de alguien que, después de haber sido herido, decide no herir. Habla de alguien que, después de haber sido utilizado, decide no usar a otros. Habla de alguien que, después de haber sido lastimado, decide no lastimar. Habla de alguien que, después de haber sido traicionado, decide no traicionar. Habla de alguien que, después de haber sido abandonado, decide no abandonar a quienes lo necesitan. Habla de alguien que, después de haber sido usado como herramienta, decide convertirse en refugio. Habla de alguien que, después de haber sido manipulado, decide convertirse en guía. Habla de alguien que, después de haber sido herido, decide convertirse en luz. Y es por eso que el mensaje que deja esta historia es tan importante, tan profundo, tan transformador. Porque no se trata solo de una persona. Se trata de miles. De millones. De todos aquellos que han sido heridos, utilizados, manipulados, controlados, traicionados. De todos aquellos que han sido heridos por alguien que no sabía amar. De todos aquellos que han sido heridos por alguien que no sabía ver. Este mensaje les recuerda que no están solos. Que no están rotos. Que no están locos. Que no son el problema. Que no son la causa. Que no son los responsables. Que no son los villanos. Que no son los culpables. Que no son los que fallaron. Este mensaje les recuerda que tienen derecho a sanar. Que tienen derecho a reconstruirse. Que tienen derecho a reconectar consigo mismos. Que tienen derecho a amarse a sí mismos de la forma en que merecen. Que tienen derecho a vivir una vida libre de manipulación, de dolor, de miedo. Que tienen derecho a construir una vida llena de amor genuino, de respeto mutuo, de conexión sincera. Este mensaje les recuerda que tienen poder. Que tienen fuerza. Que tienen dignidad. Que tienen luz. Que tienen derecho a brillar, sin miedo, sin manipulación, sin dolor. Que tienen derecho a caminar por el mundo sin sentir que deben disculparse por existir. Que tienen derecho a hablar sin miedo. Que tienen derecho a amar sin miedo. Que tienen derecho a sentir sin miedo. Que tienen derecho a vivir sin miedo. Y por encima de todo, este mensaje les recuerda que son fuertes. Que son sabios. Que son dignos. Que son más de lo que jamás han dudado. Que son más de lo que el narcisista alguna vez podrá entender. Que son más de lo que cualquiera que los haya utilizado o manipulado podría siquiera imaginar. Porque el empático no es débil. El empático es fuerte. El empático no es una víctima. El empático es un sobreviviente. Y el sobreviviente, una vez que se levanta, ya no vuelve a caer. ¿Qué puede hacer el lector con este mensaje? Puede recordar que no estás solo. Que no estás roto. Que no estás loco. Que no es tu culpa. Que no eres el problema. Puede recordar que tienes derecho a sanar. Que tienes derecho a reconstruirte. Que tienes derecho a reconectar contigo mismo. Que tienes derecho a amarte como mereces. Puede recordar que tienes poder. Que tienes fuerza. Que tienes dignidad. Que tienes luz. Que tienes derecho a brillar, sin miedo, sin manipulación, sin dolor. Y puede recordar, una y otra vez, que eres fuerte. Que eres sabio. Que eres digno. Que eres más de lo que el narcisista alguna vez podrá entender.